Am, am, am. La meditación es una de algunas aportaciones de la cultura hindú hacia todas las civilizaciones del mundo. Entre las aportaciones de la India a las civilizaciones podemos destacar las ciencias técnicas como las matemáticas o la arquitectura, así como disciplinas sociales como lo es la filosofía. La civilización hindú desarrolló conocimiento, arte, disciplina y otros aportes que persisten hasta el día de hoy, siendo una de las sociedades más ricas de toda la cultura. Hola, sean todos bienvenidos a este recorrido histórico para conocer una de las culturas más antiguas de la historia de la humanidad, la cultura hindú. En muchas ocasiones hemos escuchado o hemos utilizado términos como karma, yoga, avatar, chakra e incluso el nombre de una de las bandas de rock más icónicas del mundo utiliza un término hindú, la cual es nirvana, que significa extinción. Aunque ustedes no lo crean, estos términos se han implementado o se han apegado a nuestra sociedad que a veces no nos damos ni cuenta cuando las utilizamos. Otro de los aportes que podemos resaltar de esta cultura es la música. Así que para conocer un poco más, acompáñenme a ver este video. Vamos por ello. El origen de la cultura india podemos ordenarla cronológicamente entre periodos. Primeramente tenemos lo que es la prehistoria y la civilización del Valle de Indo. Luego tenemos los periodos védicos, luego los periodos épico y clásico, el periodo medieval y el periodo moderno. Las raíces de la civilización india se remontan a la prehistoria. La primera actividad humana en el subcontinente se encuentra en la temprana, media y tardía edad de piedra, 400.000 a 200.000 años antes de Cristo. Estos pueblos fueron cazadores y recolectores seminómadas durante milenios. Las primeras pruebas de asentamientos agrícolas en las planicies occidentales del Indo son contemporáneas de poblados similares en Egipto, Mesopotamia y Persia. La primera civilización india conocida como punto de partida de su historia se remonta alrededor del año 3000 a.C. Fue una civilización con un alto desarrollo urbano. Dos de sus ciudades principales, Mohenjo-Daro y Harappa, en el Valle del Indo, o la actual capital o Pakistán, representan el nivel más alto de estos asentamientos. Edificaron enormes templos, se dedicaron a la agricultura, del regadío y mantuvieron un activo intercambio comercial con pueblos del Golfo Persiaco y Sumeria, la actual Irak. En el periodo védico, en el siglo XVI a.C., los arios indoeuropeos llegaron a la India y sometieron a la población local. Introdujeron el caballo, armaduras de hierro y el idioma sánscrito, base de la mayoría de las lenguas indias. La guerra de caballería facilitó la rápida expansión de la cultura aria a través del norte de la India y permitió el surgimiento de grandes imperios. Los arios no conocían la escritura, pero desarrollaron una rica tradición. Compusieron los signos de los Vedas, grandes poemas filosóficos que son el corazón del pensamiento hindú. La civilización que forjaron, que luego se llamó védica, tenía su base en un rígido sistema de castas, en el cual los conquistadores integraban la nobleza dominante. En el siglo VI a.C. fue la agitación social e intelectual en la India. Comenzó la prédica de Gautama Buda y de Mahirabha Jina. Las grandes regiones, budismo y jainismo, tuvieron influencias decisivas en la formación de la cultura india. Los monjes budistas extendieron luego su región a lo que es hoy en día China, Japón, Corea y el sudoeste asiático. En los periodos épicos y clásicos, a finales del siglo III a.C., Chandragupta Maurya
unificó el norte de la India y formó el primer gran imperio indio. El más grande de sus emperadores fue Ashoka en el año 231 a.C. La edad de oro de la historia india comienza con el imperio Gupta, que duró 2 siglos, siglo IV y siglo V. Florecieron las artes y se realizaron trabajos eruditos sobre matemática, astronomía y medicina. Fue en esta época que se escribió el Kama Sutra, célebre tratado sobre el amor. En el periodo medieval, la invasión de los Hunus blancos significó el fin del imperio Gupta. La India Norte se desmembró en diversos reinos y no volvió a unificarse hasta la llegada de los musulmanes. En el sur surgieron grandes dinastías rivales como los Cholas, Patyas y Pallavas. Estos últimos crearon la arquitectura dravidiana de estilo barroco. Las invasiones musulmanas que comenzaron en el año 700 fueron de gran impacto para la cultura india, tanto en la lengua, en la vestimenta, en la arquitectura y en los valores sociales. En 1192, el poder musulmán llegó a la zona de carácter permanente. El más importante reino musulmán fue el de los mongoles, dinastía de Asia Central fundada por Babur a principios del siglo XVI. Durante el reinado de Shah se trasladó la capital a Delhi y se construyó el Taj Mahal en el año de 1650. En 1296, Alauddin Khalji se autoproclamó sultán de Delhi y para 1311 toda India se encontró bajo el sultanato. Para contrarrestar el poderío musulmán, en 1333 se fundó como capital en Hampi el imperio Vijayanagara y el reino de la Alianza Hindú. Con el recorrer del tiempo, varios levantamientos dividieron el imperio y los sultanatos musulmanes formaron una nueva alianza. En 1565, la coalición de sultanos venció el ejército de Vijayanagara. Como resultado de esto, el poder sobre la región pasó a gobernantes musulmanes. Luego sus reinos fueron anexados al imperio mongol en 1529 hasta el año de 1857. En el periodo moderno, la llegada de los europeos inició una etapa crucial en la historia de la India. En 1687, la Compañía de las Indias Orientales Británicas se instaló en Bombay y durante todo el siglo XVIII su ejército particular libró la guerra contra los franceses, a quienes derrotó en 1784. A partir de 1798, las tropas de la compañía, comandadas por Richard Wesley, emprendieron la conquista metódica del territorio indio. Los británicos gobernaron la India a través de la Compañía de las Indias Orientales. El país se convirtió en la joya de la corona británica y su explotación posibilitó el desarrollo de la naciente revolución industrial. El sistema educativo concebido para capacitar a los nativos en la administración colonial no cumplió exactamente con esa finalidad, sino que permitió la creación de una élite intelectual familiarizada con la cultura y el pensamiento europeo. Esa inteligencia concluyó años más tarde en el Congreso Nacional Indio, en 1885, en el que también participaron liberales británicos y que durante mucho tiempo se limitaron a proponer cambios superficiales a la administración británica. Cuando Mohandas K. Gandhi, abogado educado en Inglaterra, regresó a la India en 1915, la causa de la independencia se hizo masiva. Gandhi había participado en Sudáfrica en la lucha contra apartheid, donde había desarrollado una técnica de agitación no violenta a la que llamó Satyagraha, dominación moral. Fue un devoto hinduismo, la tolerancia, la hermandad de todas las religiones y de la no violencia. Su vinculación con el Congreso Nacional Indio, donde militaba el joven Jawaharlal Nehru,
reforzó la ala más radical de ese movimiento, especialmente después de la matanza de Amritsar en 1919, en la cual una manifestación fue reprimida a tiros. Gandhi se consagró entonces como Mahatma, que significa alma grande, en reconocimiento a su liderazgo, y se convirtió en el interlocutor obligado de los ingleses, quienes al fin de la Segunda Guerra no tuvieron otra salida más que negociar la independencia en 1947. Por otro lado, la sociedad hindú se ha compuesto por jerarquías sociales bien específicas y que tienen un origen y explicación bastante compleja, pero son reconocidas por las propias leyes, aunque claramente tienen ciertas limitaciones y prohibiciones que son dignas de estudio. Esta división social se dividían en castas, y dentro de estas castas tenemos las siguientes. Tenemos los brahmanes, sacerdotes o maestros, que son la casta más alta. Luego tenemos los kshatriyas, políticos. Luego tenemos los vaishyas, que son los comerciantes y artesanos. Luego tenemos la última casta, que serían los shudras, que son esclavos o siervos, obreros y campesinos. Por otro lado o por otra parte tienen también los dalits, los parias o melchas, que son la clase social más baja, considerada fuera del sistema de las castas. Dentro de lo que es la mitología india, a diferencia de otras religiones que tienen seguidores en una gran cantidad de países, los dioses hindúes se veneran mayoritariamente en la India, donde se originaron sus leyendas hace ya 4000 años, en el Valle del Indo. Una de las diferencias más interesantes con relación a otras culturas es que a los dioses hindúes se les rinde culto en la vida diaria. No son vistos como figuras abstractas, sino como parte intrínseca de las familias y la comunidad. El hinduismo o la mitología hinduista tiene aproximadamente más de 30 millones de dioses, pero evidentemente existen más deidades que tienen más renombre que otras y son más adoradas a lo largo de la India. Brahma es el creador y el primero de los dioses hindúes. Es el responsable de haber creado todo lo conocido por el hombre. Simboliza una fuente de sabiduría y representa la inteligencia. En las imágenes es representado con 4 caras que indican su gran capacidad de conocimiento y 4 manos en señal de los diversos aspectos de la personalidad humana, los cuales son mente, intelecto, ego y conciencia. Vishnu, el preservador, es uno de los dioses hindúes más estéticamente bellos y apreciados por la comunidad hinduista. Es el preservador en vista de que simboliza el orden, la paz y el amor universal. Su propósito es justamente mantener estos valores en el mundo y por eso motiva a sus fieles a ser personas compasivas y amables con sus iguales. Esta deidad suele ser representada con la piel de color azul. Después de Brahma, Vishnu resulta ser el segundo de los dioses hindúes de la trilogía principal, junto con Shiva, que es la tercera deidad. Shiva, como se mencionó anteriormente, Shiva es la tercera deidad en la trinidad de los dioses hindúes. Conocido como el Destructor, representa el otro lado del universo con respecto a Vishnu. Uno es el principio de la vida, el otro es el final. Pero el final visto como la posibilidad de que todo surja nuevamente. Para que haya vida también debe de existir la muerte. Así es como debe ser entendido la filosofía hinduista, como una energía positiva para el equilibrio del universo. Shiva también es reconocido como el dios de la danza y el arte, que para los hindúes posee gran significado religioso y espiritual. La serpiente alrededor del cuello simboliza energía de vida. Lakshmi es la esposa de Vishnu, considerada la diosa de la fortuna y la belleza. Resulta ser una de las deidades a las que más plegarias se le rinden en los hogares y comercios de la India. La mitología hindú
relata una magnífica historia de amor entre Lakshmi y Vishnu. Se dice que cuando uno se reencarna, el otro lo hace de igual manera para permanecer juntos. A la diosa Lakshmi se le representa como una mujer hermosa, de 4 brazos y que se eleva en una flor de loto y vive donde existe la laboriosidad, el coraje y la virtud. Krishna es otro de los dioses hinduistas que más aman los hindúes del sur de Asia. Según la mitología hinduista se le representa como héroe, líder, maestro o amigo. Es por ello que se le llama el morador de corazones. Si hacemos un viaje por toda la India podremos ver una gran cantidad de esculturas y obras de arte que lo representan con forma de humano, casi siempre tocando una flauta, pues es muy amante de la música. Se dice que Krishna está dotado de amor y tiene el poder de destruir el dolor y los pecados. Ganesha, hijo de Shiva y su cónyuge Parvati. Ganesha se une a Krishna y Hanuman como uno de los dioses hindúes más populares en el subcontinente indio. Posee una cabeza de elefante con el cuerpo de humano y se le considera el destructor de los obstáculos y un enviado de las buenas noticias. Se le relaciona con el arte y la ciencia e incluso se dice que es el dios de la inteligencia. Una de las prácticas religiosas más frecuentes en la población hindú es rezarle a Ganesha antes de casarse o cuando se va a realizar algún tipo de proyecto. Rama, protagonista de una de las series más célebres de la literatura hindú, el texto Ramayana. Rama representa un hombre ejemplar con todas sus virtudes, coraje, bondad, devoción y piedad. Su función consiste en destruir el mal y luchar por las cosas buenas. Es el segundo avatar más importante de Vishnu y su historia tiene antecedentes en los héroes tribales indios que existieron hace miles de años. Se le considera un rey y un dios. Hanuman representa un símbolo de fuerza y constancia. Los hindúes lo invocan en tiempos difíciles, teniendo en cuenta que representa energía y coraje. Es conocido como el rey mono, pues su forma es de simio. Hanuman también es una deidad muy popular en la India y en el mundo. En la mitología hindú, su fama se origina a través de su gran lealtad al dios Rama, del cual es devoto y compañero de lucha. También es un erudito que conoce todas las gramáticas y los libros sagrados, pero de humildad tal que nunca se jacta de sus conocimientos. Saraswati, las imágenes la muestran como una mujer bella que toca la cítara sobre una flor de loto. Sus ropas son modestas, dejando ver su predilección por el conocimiento y la sensibilidad. De entre todos los dioses del panteón hindú, Saraswati es la que representa la creatividad, la música y las artes. Por eso es conocida como la diosa del saber. Los creyentes a menudo la invocan para mejorar su capacidad de comprensión y aprendizaje en épocas de estudio. Kali simboliza el lado oscuro en armonía con el lado positivo. Es de naturaleza dual y se la muestra más como destructora de los demonios que como un ser despiadado y hostil. En comparación a otros dioses hinduistas que poseen bondad y buenos valores, se cree que la diosa Kali nació de la ira de Shiva y por ende representa una fuerza destructora. Por eso también se le conoce como la Madre Oscura. La imagen de la diosa muestra una mujer fornida con un collar hecho de los cráneos de sus enemigos vencidos en combate. Se dice que simboliza la muerte del ego y la condición temporal del cuerpo humano. En su historia musical, la música tradicional religiosa de la India, también conocida como música carnática o karnataka, hace referencia al tipo de música que suele escucharse y componerse en el sur de la India. La palabra carnática tiene su origen en el idioma sánscrito de los vocablos Karnataka Sahitam, que significan precisamente música tradicional. Por otro lado, está la música clásica interpretada en el norte de la India, que es conocida como música indostaní o profana. La música surgió y evolucionó en la India
en una época en la que la mente hindú se fascinaba más por la unidad de las cosas que por su aparente diversidad y anhelaba principalmente explorar el significado central de la vida, antes de preocuparse por exponer los acontecimientos de la existencia. Un musicólogo hindú ha dicho que la música india invita más bien a la contemplación que a la acción. Interpretada de esta manera, la música india es una organización de sonidos cuya finalidad es la organización de la mente humana y por ende de su personalidad. Las cualidades de una mente sana son principalmente la firmeza, racionalidad, concentración, equilibrio y serenidad. Fortificar estas cualidades es fortificar la mente. En la India, la música no se desarrolló como entretenimiento secular, sino que más bien llegó a ser una religión en sí misma. Con una filosofía propia, las notas musicales son las manifestaciones de las más altas realidades, llamadas Nada Brahman, que esto equivale a nada igual a sonido. La música no es un acompañamiento del culto religioso, es un culto religioso en sí mismo. La música tradicional carnática se caracteriza por tener una serie de reglas de composición, más estrictamente y ser mucho más teórica. Sin embargo, y al igual que toda la música india, comprende los mismos conceptos básicos que son la escala o raga y el ritmo o tala. El raga viene a ser así la forma elaborada y sintetizada que traduce un estado espiritual particular a un sentimiento que produce ese estado de beatud o de goce estético. Pero, ¿qué es el raga? El raga es una composición de sonidos provista de movimiento melódico, que tiene el efecto de colorear y producir sensaciones agradables. La palabra raga viene de la raíz sarkrita rain, que significa colorear, teñir, imprimir. Así como una pieza de tela blanca puede ser teñida con varios colores. De la misma manera, las mentes de los hombres pueden ser teñidas, matizadas, por así decir, con las agradables vibraciones de los dulces sonidos musicales. Raga significa pues color y por su extensión estado de ánimo. Los 7 nombres de la escala hindú son Sariya, Rishava, Gadara, Mayama, Pachama, Dayata y Nishad, y en una forma abreviada se llamaría Sha, Ga, Ma, Pa, Da, Ni. El origen exacto de la música carnática no está bien establecido. Se dice que engloba el tiempo de 3000 y 1500 años antes de Cristo. Los primeros instrumentos musicales fueron una especie de trompeta o nadaswaram y se acompañaban con un instrumento de percusión en forma de tambor llamado tabil, instrumento que se continúa utilizando en ceremonias hindúes y bodas. El inicio de la música de la India se debe a la preservación de los textos sagrados, los cuales son los 4 Vedas. La música se creaba en lo que se conoce como prosody, que es la forma en la que el compositor coloca el texto en una composición vocal, acomodando las sílabas a las notas en la melodía de cada texto cantado. Dentro de la música carnática tenemos instrumentos de percusión membráfonos, de percusión idiófonos y de cordófonos. En los instrumentos de percusión membráfonos tenemos al gatán, al kanjira y al mridangam. Dentro de la percusión idiófonos tenemos al morsin, y dentro de los instrumentos cordófonos tenemos al tambura. La música clásica indostaní surgió de la fusión de las culturas india y persa árabe, tras la llegada y permanencia de los persas musulmanes en la región durante los años 1000 y 1400 después de Cristo. Los músicos se mueven dentro del ámbito del género indostaní que han alcanzado un nivel en el logro musical. Son concebidos sin títulos que revelan su pertenencia religiosa como en los hindú. La música clásica indostaní es sobre todo vocal. Las formas musicales fueron diseñadas para el funcionamiento vocal. Muchos de los instrumentos fueron diseñados y evaluados en cuanto a cómo emulaban la voz humana.
Los tipos de composiciones, las composiciones vocales más importantes de la música indostaní son el Drupad, el Khayal y el Tumri. Dentro de la música indostaní podemos encontrar ciertos grupos de instrumentos musicales. Por ejemplo, tenemos el grupo de las cuerdas pulsadas, el grupo de las cuerdas frotadas, el grupo de los instrumentos de viento e incluso el de los instrumentos de percusión. Dentro de los instrumentos de cuerda pulsada tenemos al bina, al surrijinga, al santor, el sitar, el samrod y el surbahar. Dentro de las cuerdas frotadas tenemos al sarangi y al esrad. Dentro de los instrumentos de viento tenemos al sambadini, al shenai, al bansuri y al harmonium. Por último tenemos los instrumentos de percusión como el pakagua y la tabla. Como hemos visto, la cultura hindú, así como las culturas del antiguo mundo, han desarrollado y aportado mucho hacia nuestra sociedad. Su historia es muy extensa y nos hace falta mucho por conocer sobre ellos. Espero les haya gustado el video y que hayamos aprendido muchas cosas. Sin más preámbulos, nos vemos el próximo video. Namaste.